El Conjuro 4, Últimos Ritos 2025, es la escalofriante conclusión de la querida saga de The Conjuring. Siguiendo a Eddie Lorraine Warren, la película se adentra en uno de sus casos más famosos, la posesión de los Smurl, combinando terror sobrenatural con una narrativa cargada de emociones. El Conjuro 4, Últimos Ritos marca el capítulo final de la franquicia de Conjuring, ofreciendo un desenlace emotivo a la historia de Eddie Lorraine Warren. Dirigida por Michael Chaves y protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga, la película se centra en la investigación real del caso de los Smurl en la década de 1980. Fecha de estreno: 5 de septiembre de 2025 en Estados Unidos. Duración: 135 minutos. Presupuesto: $55 millones. Taquilla: más de $421 millones a nivel mundial, convirtiéndola en la película más taquillera de la franquicia. Reparto: Patrick Wilson, Ed Warren, Vera Farmiga, Lorraine Warren, Mia Tomlinson, Judy Warren, Ben Hardy, Jack Smurl. Rebecca Calder, Janet Smurl. Director: Michael Chaves. Productores: James Wan, Peter Safran. Basada en el caso de los Smurl investigado por los Warren en 1986. Los críticos han ofrecido opiniones mixtas. Mientras algunos valoran la profundidad emocional y la narrativa centrada en los personajes, otros consideran que se aleja de los elementos tradicionales de terror de la franquicia. La película tiene un 62% de valoración en Rotten Tomatoes, situándose en el quinto puesto entre las 10 películas del universo de Conjuring. La trama entrelaza la pérdida personal de los Warren con su investigación de las aterradoras experiencias de la familia Smurl en West Pittston, Pensilvania. La película explora temas como el duelo, la familia y lo sobrenatural, culminando en un enfrentamiento climático con entidades malignas. El Conjuro 4, Últimos Ritos ofrece una mezcla de narrativa emocional y terror sobrenatural, proporcionando una despedida adecuada a personajes tan queridos. Aunque quizás no ofrezca los sustos tradicionales que esperan los fans, su profundidad y enfoque en los personajes brindan una perspectiva única dentro de la franquicia. Con su combinación de suspense, profundidad emocional y terror sobrenatural, El Conjuro 4, Últimos Ritos entrega un final memorable que honra el legado de los Warren y el atractivo duradero de la saga. El Conjuro 4, Últimos Ritos 2025, es la escalofriante conclusión de la querida saga de The Conjuring. Siguiendo a Eddie Lorraine Warren, la película se adentra en uno de sus casos más famosos, la posesión de los Smurl, combinando terror sobrenatural con una narrativa cargada de emociones. El Conjuro 4, Últimos Ritos marca el capítulo final de la franquicia de Conjuring, ofreciendo un desenlace emotivo a la historia de Eddie Lorraine Warren. Dirigida por Michael Chaves y protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga, la película se centra en la investigación real del caso de los Smurl en la década de 1980. Fecha de estreno: 5 de septiembre de 2025 en Estados Unidos. Duración: 135 minutos. Presupuesto: $55 millones. Taquilla: más de $421 millones a nivel mundial, convirtiéndola en la película más taquillera de la franquicia. Reparto: Patrick Wilson, Ed Warren, Vera Farmiga, Lorraine Warren, Mia Tomlinson, Judy Warren, Ben Hardy, Jack Smurl. Rebecca Calder, Janet Smurl. Director: Michael Chaves. Productores: James Wan, Peter Safran. Basada en el caso de los Smurl investigado por los Warren en 1986. Los críticos han ofrecido opiniones mixtas. Mientras algunos valoran la profundidad emocional y la narrativa centrada en los personajes, otros consideran que se aleja de los elementos tradicionales de terror de la franquicia. La película tiene un 62% de valoración en Rotten Tomatoes, situándose en el quinto puesto entre las 10 películas del universo de Conjuring. La trama entrelaza la pérdida personal de los Warren con su investigación de las aterradoras experiencias de la familia Smurl en West Pittston, Pensilvania. La película explora temas como el duelo, la familia y lo sobrenatural, culminando en un enfrentamiento climático con entidades malignas. El Conjuro 4, Últimos Ritos ofrece una mezcla de narrativa emocional y terror sobrenatural, proporcionando una despedida adecuada a personajes tan queridos. Aunque quizás no ofrezca los sustos tradicionales que esperan los fans, su profundidad y enfoque en los personajes brindan una perspectiva única dentro de la franquicia. Con su combinación de suspense, profundidad emocional y terror sobrenatural, El Conjuro 4, Últimos Ritos entrega un final memorable que honra el legado de los Warren y el atractivo duradero de la saga. El Conjuro 4, Últimos Ritos 2025, es la escalofriante conclusión de la querida saga de The Conjuring. Siguiendo a Eddie Lorraine Warren, la película se adentra en uno de sus casos más famosos,
la posesión de los Smurl, combinando terror sobrenatural con una narrativa cargada de emociones. El Conjuro 4, Últimos Ritos marca el capítulo final de la franquicia de Conjuring, ofreciendo un desenlace emotivo a la historia de Ed y Lorraine Warren. Dirigida por Michael Chaves y protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga, la película se centra en la investigación real del caso de los Smurl en la década de 1980. Fecha de estreno: 5 de septiembre de 2025 en Estados Unidos. Duración: 135 minutos. Presupuesto: $55 millones. Taquilla: más de $421 millones a nivel mundial, convirtiéndola en la película más taquillera de la franquicia. Reparto: Patrick Wilson, Ed Warren, Vera Farmiga, Lorraine Warren, Mia Tomlinson, Judy Warren, Ben Hardy, Jack Smurl. Rebecca Calder, Janet Smurl. Director: Michael Chaves. Productores: James Wan, Peter Safran. Basada en el caso de los Smurl investigado por los Warren en 1986. Los críticos han ofrecido opiniones mixtas. Mientras algunos valoran la profundidad emocional y la narrativa centrada en los personajes, otros consideran que se aleja de los elementos tradicionales de terror de la franquicia. La película tiene un 62% de valoración en Rotten Tomatoes, situándose en el quinto puesto entre las 10 películas del universo de Conjuring. La trama entrelaza la pérdida personal de los Warren con su investigación de las aterradoras experiencias de la familia Smurl en West Pittston, Pensilvania. La película explora temas como el duelo, la familia y lo sobrenatural, culminando en un enfrentamiento climático con entidades malignas. El Conjuro 4, Últimos Ritos ofrece una mezcla de narrativa emocional y terror sobrenatural, proporcionando una despedida adecuada a personajes tan queridos. Aunque quizás no ofrezca los sustos tradicionales que esperan los fans, su profundidad y enfoque en los personajes brindan una perspectiva única dentro de la franquicia. Con su combinación de suspense, profundidad emocional y terror sobrenatural, El Conjuro 4, Últimos Ritos entrega un final memorable que honra el legado de los Warren y el atractivo duradero de la saga. El Conjuro 4, Últimos Ritos 2025 es la escalofriante conclusión de la querida saga de The Conjuring. Siguiendo a Ed y Lorraine Warren, la película se adentra en uno de sus casos más famosos, la posesión de los Smurl, combinando terror sobrenatural con una narrativa cargada de emociones. El Conjuro 4, Últimos Ritos marca el capítulo final de la franquicia de Conjuring, ofreciendo un desenlace emotivo a la historia de Ed y Lorraine Warren. Dirigida por Michael Chaves y protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga, la película se centra en la investigación real del caso de los Smurl en la década de 1980. Fecha de estreno: 5 de septiembre de 2025 en Estados Unidos. Duración: 135 minutos. Presupuesto: $55 millones. Taquilla: más de $421 millones a nivel mundial, convirtiéndola en la película más taquillera de la franquicia. Reparto: Patrick Wilson, Ed Warren, Vera Farmiga, Lorraine Warren, Mia Tomlinson, Judy Warren, Ben Hardy, Jack Smurl. Rebecca Calder, Janet Smurl. Director: Michael Chaves. Productores: James Wan, Peter Safran. Basada en el caso de los Smurl investigado por los Warren en 1986. Los críticos han ofrecido opiniones mixtas. Mientras algunos valoran la profundidad emocional y la narrativa centrada en los personajes, otros consideran que se aleja de los elementos tradicionales de terror de la franquicia. La película tiene un 62% de valoración en Rotten Tomatoes, situándose en el quinto puesto entre las 10 películas del universo de Conjuring. La trama entrelaza la pérdida personal de los Warren con su investigación de las aterradoras experiencias de la familia Smurl en West Pittston, Pensilvania. La película explora temas como el duelo, la familia y lo sobrenatural, culminando en un enfrentamiento climático con entidades malignas. El Conjuro 4, Últimos Ritos ofrece una mezcla de narrativa emocional y terror sobrenatural, proporcionando una despedida adecuada a personajes tan queridos. Aunque quizás no ofrezca los sustos tradicionales que esperan los fans, su profundidad y enfoque en los personajes brindan una perspectiva única dentro de la franquicia. Con su combinación de suspense, profundidad emocional y terror sobrenatural, El Conjuro 4, Últimos Ritos entrega un final memorable que honra el legado de los Warren y el atractivo duradero de la saga. El Conjuro 4, Últimos Ritos 2025 es la escalofriante conclusión de la querida saga de The Conjuring. Siguiendo a Ed y Lorraine Warren, la película se adentra en uno de sus casos más famosos, la posesión de los Smurl, combinando terror sobrenatural con una narrativa cargada de emociones. El Conjuro 4, Últimos Ritos marca el capítulo final de la franquicia de Conjuring,
ofreciendo un desenlace emotivo a la historia de Ed y Lorraine Warren. Dirigida por Michael Chaves y protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga, la película se centra en la investigación real del caso de los Smurl en la década de 1980. Fecha de estreno: 5 de septiembre de 2025 en Estados Unidos. Duración: 135 minutos. Presupuesto: $55 millones. Taquilla: más de $421 millones a nivel mundial, convirtiéndola en la película más taquillera de la franquicia. Reparto: Patrick Wilson, Ed Warren, Vera Farmiga, Lorraine Warren, Mia Tomlinson, Judy Warren, Ben Hardy, Jack Smurl, Rebecca Calder, Janet Smurl. Director: Michael Chaves. Productores: James Wan, Peter Safran. Basada en el caso de los Smurl investigado por los Warren en 1986. Los críticos han ofrecido opiniones mixtas. Mientras algunos valoran la profundidad emocional y la narrativa centrada en los personajes, otros consideran que se aleja de los elementos tradicionales de terror de la franquicia. La película tiene un 62% de valoración en Rotten Tomatoes, situándose en el quinto puesto entre las 10 películas del universo de Conjuring. La trama entrelaza la pérdida personal de los Warren con su investigación de las aterradoras experiencias de la familia Smurl en West Pittston, Pensilvania. La película explora temas como el duelo, la familia y lo sobrenatural, culminando en un enfrentamiento climático con entidades malignas. El Conjuro 4, Últimos Ritos ofrece una mezcla de narrativa emocional y terror sobrenatural, proporcionando una despedida adecuada a personajes tan queridos. Aunque quizás no ofrezca los sustos tradicionales que esperan los fans, su profundidad y enfoque en los personajes brindan una perspectiva única dentro de la franquicia. Con su combinación de suspense, profundidad emocional y terror sobrenatural, El Conjuro 4, Últimos Ritos entrega un final memorable que honra el legado de los Warren y el atractivo duradero de la saga. El Conjuro 4, Últimos Ritos 2025 es la escalofriante conclusión de la querida saga de The Conjuring. Siguiendo a Ed y Lorraine Warren, la película se adentra en uno de sus casos más famosos, la posesión de los Smurl, combinando terror sobrenatural con una narrativa cargada de emociones. El Conjuro 4, Últimos Ritos marca el capítulo final de la franquicia de Conjuring, ofreciendo un desenlace emotivo a la historia de Ed y Lorraine Warren. Dirigida por Michael Chaves y protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga, la película se centra en la investigación real del caso de los Smurl en la década de 1980. Fecha de estreno: 5 de septiembre de 2025 en Estados Unidos. Duración: 135 minutos. Presupuesto: $55 millones. Taquilla: más de $421 millones a nivel mundial, convirtiéndola en la película más taquillera de la franquicia. Reparto: Patrick Wilson, Ed Warren, Vera Farmiga, Lorraine Warren, Mia Tomlinson, Judy Warren, Ben Hardy, Jack Smurl, Rebecca Calder, Janet Smurl. Director: Michael Chaves. Productores: James Wan, Peter Safran. Basada en el caso de los Smurl investigado por los Warren en 1986. Los críticos han ofrecido opiniones mixtas. Mientras algunos valoran la profundidad emocional y la narrativa centrada en los personajes, otros consideran que se aleja de los elementos tradicionales de terror de la franquicia. La película tiene un 62% de valoración en Rotten Tomatoes, situándose en el quinto puesto entre las 10 películas del universo de Conjuring. La trama entrelaza la pérdida personal de los Warren con su investigación de las aterradoras experiencias de la familia Smurl en West Pittston, Pensilvania. La película explora temas como el duelo, la familia y lo sobrenatural, culminando en un enfrentamiento climático con entidades malignas. El Conjuro 4, Últimos Ritos ofrece una mezcla de narrativa emocional y terror sobrenatural, proporcionando una despedida adecuada a personajes tan queridos. Aunque quizás no ofrezca los sustos tradicionales que esperan los fans, su profundidad y enfoque en los personajes brindan una perspectiva única dentro de la franquicia. Con su combinación de suspense, profundidad emocional y terror sobrenatural, El Conjuro 4, Últimos Ritos entrega un final memorable que honra el legado de los Warren y el atractivo duradero de la saga. El Conjuro 4, Últimos Ritos 2025 es la escalofriante conclusión de la querida saga de The Conjuring. Siguiendo a Ed y Lorraine Warren, la película se adentra en uno de sus casos más famosos, la posesión de los Smurl, combinando terror sobrenatural con una narrativa cargada de emociones. El Conjuro 4, Últimos Ritos marca el capítulo final de la franquicia de Conjuring, ofreciendo un desenlace emotivo a la historia de Ed y Lorraine Warren. Dirigida por Michael Chaves y protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga,
la película se centra en la investigación real del caso de los Smurl en la década de 1980. Fecha de estreno: 5 de septiembre de 2025 en Estados Unidos. Duración: 135 minutos. Presupuesto: $55 millones. Taquilla: más de $421 millones a nivel mundial, convirtiéndola en la película más taquillera de la franquicia. Reparto: Patrick Wilson, Ed Warren, Vera Farmiga, Lorraine Warren, Mia Tomlinson, Judy Warren, Ben Hardy, Jack Smurl, Rebecca Calder, Janet Smurl. Director: Michael Chaves. Productores: James Wan, Peter Safran. Basada en el caso de los Smurl investigado por los Warren en 1986. Los críticos han ofrecido opiniones mixtas. Mientras algunos valoran la profundidad emocional y la narrativa centrada en los personajes, otros consideran que se aleja de los elementos tradicionales de terror de la franquicia. La película tiene un 62% de valoración en Rotten Tomatoes, situándose en el quinto puesto entre las 10 películas del universo de Conjuring. La trama entrelaza la pérdida personal de los Warren con su investigación de las aterradoras experiencias de la familia Smurl en West Pittston, Pensilvania. La película explora temas como el duelo, la familia y lo sobrenatural, culminando en un enfrentamiento climático con entidades malignas. El Conjuro 4, Últimos Ritos ofrece una mezcla de narrativa emocional y terror sobrenatural, proporcionando una despedida adecuada a personajes tan queridos. Aunque quizás no ofrezca los sustos tradicionales que esperan los fans, su profundidad y enfoque en los personajes brindan una perspectiva única dentro de la franquicia. Con su combinación de suspense, profundidad emocional y terror sobrenatural, El Conjuro 4, Últimos Ritos entrega un final memorable que honra el legado de los Warren y el atractivo duradero de la saga. El Conjuro 4, Últimos Ritos 2025 es la escalofriante conclusión de la querida saga de The Conjuring. Siguiendo a Ed y Lorraine Warren, la película se adentra en uno de sus casos más famosos, la posesión de los Smurl, combinando terror sobrenatural con una narrativa cargada de emociones. El Conjuro 4, Últimos Ritos marca el capítulo final de la franquicia de Conjuring, ofreciendo un desenlace emotivo a la historia de Ed y Lorraine Warren. Dirigida por Michael Chaves y protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga, la película se centra en la investigación real del caso de los Smurl en la década de 1980. Fecha de estreno: 5 de septiembre de 2025 en Estados Unidos. Duración: 135 minutos. Presupuesto: $55 millones. Taquilla: más de $421 millones a nivel mundial, convirtiéndola en la película más taquillera de la franquicia. Reparto: Patrick Wilson, Ed Warren, Vera Farmiga, Lorraine Warren, Mia Tomlinson, Judy Warren, Ben Hardy, Jack Smurl, Rebecca Calder, Janet Smurl. Director: Michael Chaves. Productores: James Wan, Peter Safran. Basada en el caso de los Smurl investigado por los Warren en 1986. Los críticos han ofrecido opiniones mixtas. Mientras algunos valoran la profundidad emocional y la narrativa centrada en los personajes, otros consideran que se aleja de los elementos tradicionales de terror de la franquicia. La película tiene un 62% de valoración en Rotten Tomatoes, situándose en el quinto puesto entre las 10 películas del universo de Conjuring. La trama entrelaza la pérdida personal de los Warren con su investigación de las aterradoras experiencias de la familia Smurl en West Pittston, Pensilvania. La película explora temas como el duelo, la familia y lo sobrenatural, culminando en un enfrentamiento climático con entidades malignas. El Conjuro 4, Últimos Ritos ofrece una mezcla de narrativa emocional y terror sobrenatural, proporcionando una despedida adecuada a personajes tan queridos. Aunque quizás no ofrezca los sustos tradicionales que esperan los fans, su profundidad y enfoque en los personajes brindan una perspectiva única dentro de la franquicia. Con su combinación de suspense, profundidad emocional y terror sobrenatural, El Conjuro 4, Últimos Ritos entrega un final memorable que honra el legado de los Warren y el atractivo duradero de la saga. El Conjuro 4, Últimos Ritos 2025 es la escalofriante conclusión de la querida saga de The Conjuring. Siguiendo a Ed y Lorraine Warren, la película se adentra en uno de sus casos más famosos, la posesión de los Smurl, combinando terror sobrenatural con una narrativa cargada de emociones. El Conjuro 4, Últimos Ritos marca el capítulo final de la franquicia de Conjuring, ofreciendo un desenlace emotivo a la historia de Ed y Lorraine Warren. Dirigida por Michael Chaves y protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga, la película se centra en la investigación real del caso de los Smurl en la década de 1980. Fecha de estreno: 5 de septiembre de 2025 en Estados Unidos. Duración:
135 minutos presupuesto, 55 millones de dólares taquilla, más de 421 millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndola en la película más taquillera de la franquicia. Reparto: Patrick Wilson, Ed Warren, Vera Farmiga, Lorraine Warren, Mia Tomlinson, Judy Warren, Ben Hardy, Jack Smurl, Rebecca Calder, Janet Smurl director, Michael Chaves productores, James Wan, Peter Safran basada en El caso de los Smurl investigado por los Warren en 1986. Los críticos han ofrecido opiniones mixtas. Mientras algunos valoran la profundidad emocional y la narrativa centrada en los personajes, otros consideran que se aleja de los elementos tradicionales de terror de la franquicia. La película tiene un 62% de valoración en Rotten Tomatoes, situándose en el quinto puesto entre las 10 películas del universo de Conjuring. La trama entrelaza la pérdida personal de los Warren con su investigación de las aterradoras experiencias de la familia Smurl en West Pittston, Pensilvania. La película explora temas como el duelo, la familia y lo sobrenatural, culminando en un enfrentamiento climático con entidades malignas. El Conjuro 4, Últimos Ritos ofrece una mezcla de narrativa emocional y terror sobrenatural, proporcionando una despedida adecuada a personajes tan queridos. Aunque quizás no ofrezca los sustos tradicionales que esperan los fans, su profundidad y enfoque en los personajes brindan una perspectiva única dentro de la franquicia. Con su combinación de suspense, profundidad emocional y terror sobrenatural, El Conjuro 4, Últimos Ritos entrega un final memorable que honra el legado de los Warren y el atractivo duradero de la saga. El Conjuro 4, Últimos Ritos 2025, es la escalofriante conclusión de la querida saga de The Conjuring. Siguiendo a Ed y Lorraine Warren, la película se adentra en uno de sus casos más famosos, la posesión de los Smurl, combinando terror sobrenatural con una narrativa cargada de emociones. El Conjuro 4, Últimos Ritos marca el capítulo final de la franquicia de Conjuring, ofreciendo un desenlace emotivo a la historia de Ed y Lorraine Warren. Dirigida por Michael Chaves y protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga, la película se centra en la investigación real del caso de los Smurl en la década de 1980. Fecha de estreno: 5 de septiembre de 2025 en Estados Unidos. Duración: 135 minutos. Presupuesto: 55 millones de dólares taquilla, más de 421 millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndola en la película más taquillera de la franquicia. Reparto: Patrick Wilson, Ed Warren, Vera Farmiga, Lorraine Warren, Mia Tomlinson, Judy Warren, Ben Hardy, Jack Smurl, Rebecca Calder, Janet Smurl director, Michael Chaves productores, James Wan, Peter Safran basada en El caso de los Smurl investigado por los Warren en 1986. Los críticos han ofrecido opiniones mixtas. Mientras algunos valoran la profundidad emocional y la narrativa centrada en los personajes, otros consideran que se aleja de los elementos tradicionales de terror de la franquicia. La película tiene un 62% de valoración en Rotten Tomatoes, situándose en el quinto puesto entre las 10 películas del universo de Conjuring. La trama entrelaza la pérdida personal de los Warren con su investigación de las aterradoras experiencias de la familia Smurl en West Pittston, Pensilvania. La película explora temas como el duelo, la familia y lo sobrenatural, culminando en un enfrentamiento climático con entidades malignas. El Conjuro 4, Últimos Ritos ofrece una mezcla de narrativa emocional y terror sobrenatural, proporcionando una despedida adecuada a personajes tan queridos. Aunque quizás no ofrezca los sustos tradicionales que esperan los fans, su profundidad y enfoque en los personajes brindan una perspectiva única dentro de la franquicia. Con su combinación de suspense, profundidad emocional y terror sobrenatural, El Conjuro 4, Últimos Ritos entrega un final memorable que honra el legado de los Warren y el atractivo duradero de la saga. El Conjuro 4, Últimos Ritos 2025, es la escalofriante conclusión de la querida saga de The Conjuring. Siguiendo a Ed y Lorraine Warren, la película se adentra en uno de sus casos más famosos, la posesión de los Smurl, combinando terror sobrenatural con una narrativa cargada de emociones. El Conjuro 4, Últimos Ritos marca el capítulo final de la franquicia de Conjuring, ofreciendo un desenlace emotivo a la historia de Ed y Lorraine Warren. Dirigida por Michael Chaves y protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga, la película se centra en la investigación real del caso de los Smurl en la década de 1980. Fecha de estreno: 5 de septiembre de 2025 en Estados Unidos. Duración: 135 minutos. Presupuesto: 55 millones de dólares taquilla, más de 421 millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndola en la película más taquillera de la franquicia. Reparto: Patrick Wilson, Ed Warren,
Vera Farmiga, Lorraine Warren, Mia Tomlinson, Judy Warren, Ben Hardy, Jack Smurl. Rebecca Calder, Janet Smurl, director, Michael Chávez, productores, James Wan, Peter Safran, basada en El caso de los Smurl, investigado por los Warren en 1986. Los críticos han ofrecido opiniones mixtas. Mientras algunos valoran la profundidad emocional y la narrativa centrada en los personajes, otros consideran que se aleja de los elementos tradicionales de terror de la franquicia. La película tiene un 62% de valoración en Rotten Tomatoes, situándose en el quinto puesto entre las 10 películas del universo de Conjuring. La trama entrelaza la pérdida personal de los Warren con su investigación de las aterradoras experiencias de la familia Smurl en West Pittston, Pensilvania. La película explora temas como el duelo, la familia y lo sobrenatural, culminando en un enfrentamiento climático con entidades malignas. El Conjuro 4, Últimos Ritos ofrece una mezcla de narrativa emocional y terror sobrenatural, proporcionando una despedida adecuada a personajes tan queridos. Aunque quizás no ofrezca los sustos tradicionales que esperan los fans, su profundidad y enfoque en los personajes brindan una perspectiva única dentro de la franquicia. Con su combinación de suspense, profundidad emocional y terror sobrenatural, El Conjuro 4, Últimos Ritos entrega un final memorable que honra el legado de los Warren y el atractivo duradero de la saga. El Conjuro 4, Últimos Ritos 2025, es la escalofriante conclusión de la querida saga de The Conjuring. Siguiendo a Ed y Lorraine Warren, la película se adentra en uno de sus casos más famosos, la posesión de los Smurl, combinando terror sobrenatural con una narrativa cargada de emociones. El Conjuro 4, Últimos Ritos marca el capítulo final de la franquicia de Conjuring, ofreciendo un desenlace emotivo a la historia de Ed y Lorraine Warren. Dirigida por Michael Chávez y protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga, la película se centra en la investigación real del caso de los Smurl en la década de 1980. Fecha de estreno: 5 de septiembre de 2025 en Estados Unidos. Duración: 135 minutos. Presupuesto: $55 millones. Taquilla: más de $421 millones a nivel mundial, convirtiéndola en la película más taquillera de la franquicia. Reparto: Patrick Wilson, Ed Warren, Vera Farmiga, Lorraine Warren, Mia Tomlinson, Judy Warren, Ben Hardy, Jack Smurl. Rebecca Calder, Janet Smurl, director, Michael Chávez, productores, James Wan, Peter Safran, basada en El caso de los Smurl, investigado por los Warren en 1986. Los críticos han ofrecido opiniones mixtas. Mientras algunos valoran la profundidad emocional y la narrativa centrada en los personajes, otros consideran que se aleja de los elementos tradicionales de terror de la franquicia. La película tiene un 62% de valoración en Rotten Tomatoes, situándose en el quinto puesto entre las 10 películas del universo de Conjuring. La trama entrelaza la pérdida personal de los Warren con su investigación de las aterradoras experiencias de la familia Smurl en West Pittston, Pensilvania. La película explora temas como el duelo, la familia y lo sobrenatural, culminando en un enfrentamiento climático con entidades malignas. El Conjuro 4, Últimos Ritos ofrece una mezcla de narrativa emocional y terror sobrenatural, proporcionando una despedida adecuada a personajes tan queridos. Aunque quizás no ofrezca los sustos tradicionales que esperan los fans, su profundidad y enfoque en los personajes brindan una perspectiva única dentro de la franquicia. Con su combinación de suspense, profundidad emocional y terror sobrenatural, El Conjuro 4, Últimos Ritos entrega un final memorable que honra el legado de los Warren y el atractivo duradero de la saga. El Conjuro 4, Últimos Ritos 2025, es la escalofriante conclusión de la querida saga de The Conjuring. Siguiendo a Ed y Lorraine Warren, la película se adentra en uno de sus casos más famosos, la posesión de los Smurl, combinando terror sobrenatural con una narrativa cargada de emociones. El Conjuro 4, Últimos Ritos marca el capítulo final de la franquicia de Conjuring, ofreciendo un desenlace emotivo a la historia de Ed y Lorraine Warren. Dirigida por Michael Chávez y protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga, la película se centra en la investigación real del caso de los Smurl en la década de 1980. Fecha de estreno: 5 de septiembre de 2025 en Estados Unidos. Duración: 135 minutos. Presupuesto: $55 millones. Taquilla: más de $421 millones a nivel mundial, convirtiéndola en la película más taquillera de la franquicia. Reparto: Patrick Wilson, Ed Warren, Vera Farmiga, Lorraine Warren, Mia Tomlinson, Judy Warren, Ben Hardy, Jack Smurl. Rebecca Calder, Janet Smurl, director, Michael Chávez, productores, James Wan, Peter Safran, basada en
el caso de los Smurl investigado por los Warren en 1986. Los críticos han ofrecido opiniones mixtas. Mientras algunos valoran la profundidad emocional y la narrativa centrada en los personajes, otros consideran que se aleja de los elementos tradicionales de terror de la franquicia. La película tiene un 62% de valoración en Rotten Tomatoes, situándose en el quinto puesto entre las 10 películas del universo de Conjuring. La trama entrelaza la pérdida personal de los Warren con su investigación de las aterradoras experiencias de la familia Smurl en West Pittston, Pensilvania. La película explora temas como el duelo, la familia y lo sobrenatural, culminando en un enfrentamiento climático con entidades malignas. El Conjuro 4, Últimos Ritos ofrece una mezcla de narrativa emocional y terror sobrenatural, proporcionando una despedida adecuada a personajes tan queridos. Aunque quizás no ofrezca los sustos tradicionales que esperan los fans, su profundidad y enfoque en los personajes brindan una perspectiva única dentro de la franquicia. Con su combinación de suspense, profundidad emocional y terror sobrenatural, El Conjuro 4, Últimos Ritos entrega un final memorable que honra el legado de los Warren y el atractivo duradero de la saga. El Conjuro 4, Últimos Ritos 2025, es la escalofriante conclusión de la querida saga de The Conjuring. Siguiendo a Ed y Lorraine Warren, la película se adentra en uno de sus casos más famosos, la posesión de los Smurl, combinando terror sobrenatural con una narrativa cargada de emociones. El Conjuro 4, Últimos Ritos marca el capítulo final de la franquicia de Conjuring, ofreciendo un desenlace emotivo a la historia de Ed y Lorraine Warren. Dirigida por Michael Chaves y protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga, la película se centra en la investigación real del caso de los Smurl en la década de 1980. Fecha de estreno: 5 de septiembre de 2025 en Estados Unidos. Duración: 135 minutos. Presupuesto: $55 millones. Taquilla: más de $421 millones a nivel mundial, convirtiéndola en la película más taquillera de la franquicia. Reparto: Patrick Wilson, Ed Warren, Vera Farmiga, Lorraine Warren, Mia Tomlinson, Judy Warren, Ben Hardy, Jack Smurl. Rebecca Calder, Janet Smurl. Director: Michael Chaves. Productores: James Wan, Peter Safran. Basada en El caso de los Smurl investigado por los Warren en 1986. Los críticos han ofrecido opiniones mixtas. Mientras algunos valoran la profundidad emocional y la narrativa centrada en los personajes, otros consideran que se aleja de los elementos tradicionales de terror de la franquicia. La película tiene un 62% de valoración en Rotten Tomatoes, situándose en el quinto puesto entre las 10 películas del universo de Conjuring. La trama entrelaza la pérdida personal de los Warren con su investigación de las aterradoras experiencias de la familia Smurl en West Pittston, Pensilvania. La película explora temas como el duelo, la familia y lo sobrenatural, culminando en un enfrentamiento climático con entidades malignas. El Conjuro 4, Últimos Ritos ofrece una mezcla de narrativa emocional y terror sobrenatural, proporcionando una despedida adecuada a personajes tan queridos. Aunque quizás no ofrezca los sustos tradicionales que esperan los fans, su profundidad y enfoque en los personajes brindan una perspectiva única dentro de la franquicia. Con su combinación de suspense, profundidad emocional y terror sobrenatural, El Conjuro 4, Últimos Ritos entrega un final memorable que honra el legado de los Warren y el atractivo duradero de la saga. El Conjuro 4, Últimos Ritos 2025, es la escalofriante conclusión de la querida saga de The Conjuring. Siguiendo a Ed y Lorraine Warren, la película se adentra en uno de sus casos más famosos, la posesión de los Smurl, combinando terror sobrenatural con una narrativa cargada de emociones. El Conjuro 4, Últimos Ritos marca el capítulo final de la franquicia de Conjuring, ofreciendo un desenlace emotivo a la historia de Ed y Lorraine Warren. Dirigida por Michael Chaves y protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga, la película se centra en la investigación real del caso de los Smurl en la década de 1980. Fecha de estreno: 5 de septiembre de 2025 en Estados Unidos. Duración: 135 minutos. Presupuesto: $55 millones. Taquilla: más de $421 millones a nivel mundial, convirtiéndola en la película más taquillera de la franquicia. Reparto: Patrick Wilson, Ed Warren, Vera Farmiga, Lorraine Warren, Mia Tomlinson, Judy Warren, Ben Hardy, Jack Smurl. Rebecca Calder, Janet Smurl. Director: Michael Chaves. Productores: James Wan, Peter Safran. Basada en El caso de los Smurl investigado por los Warren en 1986. Los críticos han ofrecido opiniones mixtas. Mientras algunos valoran la profundidad emocional y la narrativa centrada en los personajes,
otros consideran que se aleja de los elementos tradicionales de terror de la franquicia. La película tiene un 62% de valoración en Rotten Tomatoes, situándose en el quinto puesto entre las 10 películas del universo de Conjuring. La trama entrelaza la pérdida personal de los Warren con su investigación de las aterradoras experiencias de la familia Smurl en West Pittston, Pensilvania. La película explora temas como el duelo, la familia y lo sobrenatural, culminando en un enfrentamiento climático con entidades malignas. El Conjuro 4, Últimos Ritos ofrece una mezcla de narrativa emocional y terror sobrenatural, proporcionando una despedida adecuada a personajes tan queridos. Aunque quizás no ofrezca los sustos tradicionales que esperan los fans, su profundidad y enfoque en los personajes brindan una perspectiva única dentro de la franquicia. Con su combinación de suspense, profundidad emocional y terror sobrenatural, El Conjuro 4, Últimos Ritos entrega un final memorable que honra el legado de los Warren y el atractivo duradero de la saga. El Conjuro 4, Últimos Ritos 2025 es la escalofriante conclusión de la querida saga de The Conjuring. Siguiendo a Ed y Lorraine Warren, la película se adentra en uno de sus casos más famosos, la posesión de los Smurl, combinando terror sobrenatural con una narrativa cargada de emociones. El Conjuro 4, Últimos Ritos marca el capítulo final de la franquicia de Conjuring, ofreciendo un desenlace emotivo a la historia de Ed y Lorraine Warren. Dirigida por Michael Chaves y protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga, la película se centra en la investigación real del caso de los Smurl en la década de 1980. Fecha de estreno: 5 de septiembre de 2025 en Estados Unidos. Duración: 135 minutos. Presupuesto: $55 millones. Taquilla: más de $421 millones a nivel mundial, convirtiéndola en la película más taquillera de la franquicia. Reparto: Patrick Wilson, Ed Warren, Vera Farmiga, Lorraine Warren, Mia Tomlinson, Judy Warren, Ben Hardy, Jack Smurl. Rebecca Calder, Janet Smurl. Director: Michael Chaves. Productores: James Wan, Peter Safran. Basada en El caso de los Smurl investigado por los Warren en 1986. Los críticos han ofrecido opiniones mixtas. Mientras algunos valoran la profundidad emocional y la narrativa centrada en los personajes, otros consideran que se aleja de los elementos tradicionales de terror de la franquicia. La película tiene un 62% de valoración en Rotten Tomatoes, situándose en el quinto puesto entre las 10 películas del universo de Conjuring. La trama entrelaza la pérdida personal de los Warren con su investigación de las aterradoras experiencias de la familia Smurl en West Pittston, Pensilvania. La película explora temas como el duelo, la familia y lo sobrenatural, culminando en un enfrentamiento climático con entidades malignas. El Conjuro 4, Últimos Ritos ofrece una mezcla de narrativa emocional y terror sobrenatural, proporcionando una despedida adecuada a personajes tan queridos. Aunque quizás no ofrezca los sustos tradicionales que esperan los fans, su profundidad y enfoque en los personajes brindan una perspectiva única dentro de la franquicia. Con su combinación de suspense, profundidad emocional y terror sobrenatural, El Conjuro 4, Últimos Ritos entrega un final memorable que honra el legado de los Warren y el atractivo duradero de la saga. El Conjuro 4, Últimos Ritos 2025 es la escalofriante conclusión de la querida saga de The Conjuring. Siguiendo a Ed y Lorraine Warren, la película se adentra en uno de sus casos más famosos, la posesión de los Smurl, combinando terror sobrenatural con una narrativa cargada de emociones. El Conjuro 4, Últimos Ritos marca el capítulo final de la franquicia de Conjuring, ofreciendo un desenlace emotivo a la historia de Ed y Lorraine Warren. Dirigida por Michael Chaves y protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga, la película se centra en la investigación real del caso de los Smurl en la década de 1980. Fecha de estreno: 5 de septiembre de 2025 en Estados Unidos. Duración: 135 minutos. Presupuesto: $55 millones. Taquilla: más de $421 millones a nivel mundial, convirtiéndola en la película más taquillera de la franquicia. Reparto: Patrick Wilson, Ed Warren, Vera Farmiga, Lorraine Warren, Mia Tomlinson, Judy Warren, Ben Hardy, Jack Smurl. Rebecca Calder, Janet Smurl. Director: Michael Chaves. Productores: James Wan, Peter Safran. Basada en El caso de los Smurl investigado por los Warren en 1986. Los críticos han ofrecido opiniones mixtas. Mientras algunos valoran la profundidad emocional y la narrativa centrada en los personajes, otros consideran que se aleja de los elementos tradicionales de terror de la franquicia.
La película tiene un 62% de valoración en Rotten Tomatoes, situándose en el quinto puesto entre las 10 películas del universo de Conjuring. La trama entrelaza la pérdida personal de los Warren con su investigación de las aterradoras experiencias de la familia Smurl en West Pittston, Pensilvania. La película explora temas como el duelo, la familia y lo sobrenatural, culminando en un enfrentamiento climático con entidades malignas. El Conjuro 4, Últimos Ritos ofrece una mezcla de narrativa emocional y terror sobrenatural, proporcionando una despedida adecuada a personajes tan queridos. Aunque quizás no ofrezca los sustos tradicionales que esperan los fans, su profundidad y enfoque en los personajes brindan una perspectiva única dentro de la franquicia. Con su combinación de suspense, profundidad emocional y terror sobrenatural, El Conjuro 4, Últimos Ritos entrega un final memorable que honra el legado de los Warren y el atractivo duradero de la saga. El Conjuro 4, Últimos Ritos 2025, es la escalofriante conclusión de la querida saga de The Conjuring. Siguiendo a Ed y Lorraine Warren, la película se adentra en uno de sus casos más famosos, la posesión de los Smurl, combinando terror sobrenatural con una narrativa cargada de emociones. El Conjuro 4, Últimos Ritos marca el capítulo final de la franquicia de Conjuring, ofreciendo un desenlace emotivo a la historia de Ed y Lorraine Warren. Dirigida por Michael Chaves y protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga, la película se centra en la investigación real del caso de los Smurl en la década de 1980. Fecha de estreno: 5 de septiembre de 2025 en Estados Unidos. Duración: 135 minutos. Presupuesto: $55 millones. Taquilla: más de $421 millones a nivel mundial, convirtiéndola en la película más taquillera de la franquicia. Reparto: Patrick Wilson, Ed Warren, Vera Farmiga, Lorraine Warren, Mia Tomlinson, Judy Warren, Ben Hardy, Jack Smurl. Rebecca Calder, Janet Smurl. Director: Michael Chaves. Productores: James Wan, Peter Safran. Basada en El caso de los Smurl investigado por los Warren en 1986. Los críticos han ofrecido opiniones mixtas. Mientras algunos valoran la profundidad emocional y la narrativa centrada en los personajes, otros consideran que se aleja de los elementos tradicionales de terror de la franquicia. La película tiene un 62% de valoración en Rotten Tomatoes, situándose en el quinto puesto entre las 10 películas del universo de Conjuring. La trama entrelaza la pérdida personal de los Warren con su investigación de las aterradoras experiencias de la familia Smurl en West Pittston, Pensilvania. La película explora temas como el duelo, la familia y lo sobrenatural, culminando en un enfrentamiento climático con entidades malignas. El Conjuro 4, Últimos Ritos ofrece una mezcla de narrativa emocional y terror sobrenatural, proporcionando una despedida adecuada a personajes tan queridos. Aunque quizás no ofrezca los sustos tradicionales que esperan los fans, su profundidad y enfoque en los personajes brindan una perspectiva única dentro de la franquicia. Con su combinación de suspense, profundidad emocional y terror sobrenatural, El Conjuro 4, Últimos Ritos entrega un final memorable que honra el legado de los Warren y el atractivo duradero de la saga. El Conjuro 4, Últimos Ritos 2025, es la escalofriante conclusión de la querida saga de The Conjuring. Siguiendo a Ed y Lorraine Warren, la película se adentra en uno de sus casos más famosos, la posesión de los Smurl, combinando terror sobrenatural con una narrativa cargada de emociones. El Conjuro 4, Últimos Ritos marca el capítulo final de la franquicia de Conjuring, ofreciendo un desenlace emotivo a la historia de Ed y Lorraine Warren. Dirigida por Michael Chaves y protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga, la película se centra en la investigación real del caso de los Smurl en la década de 1980. Fecha de estreno: 5 de septiembre de 2025 en Estados Unidos. Duración: 135 minutos. Presupuesto: $55 millones. Taquilla: más de $421 millones a nivel mundial, convirtiéndola en la película más taquillera de la franquicia. Reparto: Patrick Wilson, Ed Warren, Vera Farmiga, Lorraine Warren, Mia Tomlinson, Judy Warren, Ben Hardy, Jack Smurl. Rebecca Calder, Janet Smurl. Director: Michael Chaves. Productores: James Wan, Peter Safran. Basada en El caso de los Smurl investigado por los Warren en 1986. Los críticos han ofrecido opiniones mixtas. Mientras algunos valoran la profundidad emocional y la narrativa centrada en los personajes, otros consideran que se aleja de los elementos tradicionales de terror de la franquicia. La película tiene un 62% de valoración en Rotten Tomatoes, situándose en el quinto puesto entre las 10 películas del universo de Conjuring.
La trama entrelaza la pérdida personal de los Warren con su investigación de las aterradoras experiencias de la familia Smurl en West Pittston, Pensilvania. La película explora temas como el duelo, la familia y lo sobrenatural, culminando en un enfrentamiento climático con entidades malignas. El Conjuro 4, Últimos Ritos ofrece una mezcla de narrativa emocional y terror sobrenatural, proporcionando una despedida adecuada a personajes tan queridos. Aunque quizás no ofrezca los sustos tradicionales que esperan los fans, su profundidad y enfoque en los personajes brindan una perspectiva única dentro de la franquicia. Con su combinación de suspense, profundidad emocional y terror sobrenatural, El Conjuro 4, Últimos Ritos entrega un final memorable que honra el legado de los Warren y el atractivo duradero de la saga. El Conjuro 4, Últimos Ritos 2025, es la escalofriante conclusión de la querida saga de The Conjuring. Siguiendo a Ed y Lorraine Warren, la película se adentra en uno de sus casos más famosos, la posesión de los Smurl, combinando terror sobrenatural con una narrativa cargada de emociones. El Conjuro 4, Últimos Ritos marca el capítulo final de la franquicia de Conjuring, ofreciendo un desenlace emotivo a la historia de Ed y Lorraine Warren. Dirigida por Michael Chaves y protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga, la película se centra en la investigación real del caso de los Smurl en la década de 1980. Fecha de estreno: 5 de septiembre de 2025 en Estados Unidos. Duración: 135 minutos. Presupuesto: $55 millones. Taquilla: más de $421 millones a nivel mundial, convirtiéndola en la película más taquillera de la franquicia. Reparto: Patrick Wilson, Ed Warren, Vera Farmiga, Lorraine Warren, Mia Tomlinson, Judy Warren, Ben Hardy, Jack Smurl. Rebecca Calder, Janet Smurl. Director: Michael Chaves. Productores: James Wan, Peter Safran. Basada en El caso de los Smurl investigado por los Warren en 1986. Los críticos han ofrecido opiniones mixtas. Mientras algunos valoran la profundidad emocional y la narrativa centrada en los personajes, otros consideran que se aleja de los elementos tradicionales de terror de la franquicia. La película tiene un 62% de valoración en Rotten Tomatoes, situándose en el quinto puesto entre las 10 películas del universo de Conjuring. La trama entrelaza la pérdida personal de los Warren con su investigación de las aterradoras experiencias de la familia Smurl en West Pittston, Pensilvania. La película explora temas como el duelo, la familia y lo sobrenatural, culminando en un enfrentamiento climático con entidades malignas. El Conjuro 4, Últimos Ritos ofrece una mezcla de narrativa emocional y terror sobrenatural, proporcionando una despedida adecuada a personajes tan queridos. Aunque quizás no ofrezca los sustos tradicionales que esperan los fans, su profundidad y enfoque en los personajes brindan una perspectiva única dentro de la franquicia. Con su combinación de suspense, profundidad emocional y terror sobrenatural, El Conjuro 4, Últimos Ritos entrega un final memorable que honra el legado de los Warren y el atractivo duradero de la saga. El Conjuro 4, Últimos Ritos 2025, es la escalofriante conclusión de la querida saga de The Conjuring. Siguiendo a Ed y Lorraine Warren, la película se adentra en uno de sus casos más famosos, la posesión de los Smurl, combinando terror sobrenatural con una narrativa cargada de emociones. El Conjuro 4, Últimos Ritos marca el capítulo final de la franquicia de Conjuring, ofreciendo un desenlace emotivo a la historia de Ed y Lorraine Warren. Dirigida por Michael Chaves y protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga, la película se centra en la investigación real del caso de los Smurl en la década de 1980. Fecha de estreno: 5 de septiembre de 2025 en Estados Unidos. Duración: 135 minutos. Presupuesto: $55 millones. Taquilla: más de $421 millones a nivel mundial, convirtiéndola en la película más taquillera de la franquicia. Reparto: Patrick Wilson, Ed Warren, Vera Farmiga, Lorraine Warren, Mia Tomlinson, Judy Warren, Ben Hardy, Jack Smurl. Rebecca Calder, Janet Smurl. Director: Michael Chaves. Productores: James Wan, Peter Safran. Basada en El caso de los Smurl investigado por los Warren en 1986. Los críticos han ofrecido opiniones mixtas. Mientras algunos valoran la profundidad emocional y la narrativa centrada en los personajes, otros consideran que se aleja de los elementos tradicionales de terror de la franquicia. La película tiene un 62% de valoración en Rotten Tomatoes, situándose en el quinto puesto entre las 10 películas del universo de Conjuring. La trama entrelaza la pérdida personal de los Warren con su investigación de las aterradoras experiencias de la familia Smurl en West Pittston, Pensilvania. La película explora temas como el duelo, la familia y lo sobrenatural,
culminando en un enfrentamiento climático con entidades malignas. El Conjuro 4, Últimos Ritos ofrece una mezcla de narrativa emocional y terror sobrenatural, proporcionando una despedida adecuada a personajes tan queridos. Aunque quizás no ofrezca los sustos tradicionales que esperan los fans, su profundidad y enfoque en los personajes brindan una perspectiva única dentro de la franquicia. Con su combinación de suspense, profundidad emocional y terror sobrenatural, El Conjuro 4, Últimos Ritos entrega un final memorable que honra el legado de los Warren y el atractivo duradero de la saga. El Conjuro 4, Últimos Ritos 2025, es la escalofriante conclusión de la querida saga de The Conjuring. Siguiendo a Ed y Lorraine Warren, la película se adentra en uno de sus casos más famosos, la posesión de los Smurl, combinando terror sobrenatural con una narrativa cargada de emociones. El Conjuro 4, Últimos Ritos marca el capítulo final de la franquicia de Conjuring, ofreciendo un desenlace emotivo a la historia de Ed y Lorraine Warren. Dirigida por Michael Chaves y protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga, la película se centra en la investigación real del caso de los Smurl en la década de 1980. Fecha de estreno: 5 de septiembre de 2025 en Estados Unidos. Duración: 135 minutos. Presupuesto: $55 millones. Taquilla: más de $421 millones a nivel mundial, convirtiéndola en la película más taquillera de la franquicia. Reparto: Patrick Wilson, Ed Warren, Vera Farmiga, Lorraine Warren, Mia Tomlinson, Judy Warren, Ben Hardy, Jack Smurl. Rebecca Calder, Janet Smurl. Director: Michael Chaves. Productores: James Wan, Peter Safran. Basada en El caso de los Smurl investigado por los Warren en 1986. Los críticos han ofrecido opiniones mixtas. Mientras algunos valoran la profundidad emocional y la narrativa centrada en los personajes, otros consideran que se aleja de los elementos tradicionales de terror de la franquicia. La película tiene un 62% de valoración en Rotten Tomatoes, situándose en el quinto puesto entre las 10 películas del universo de Conjuring. La trama entrelaza la pérdida personal de los Warren con su investigación de las aterradoras experiencias de la familia Smurl en West Pittston, Pensilvania. La película explora temas como el duelo, la familia y lo sobrenatural, culminando en un enfrentamiento climático con entidades malignas. El Conjuro 4, Últimos Ritos ofrece una mezcla de narrativa emocional y terror sobrenatural, proporcionando una despedida adecuada a personajes tan queridos. Aunque quizás no ofrezca los sustos tradicionales que esperan los fans, su profundidad y enfoque en los personajes brindan una perspectiva única dentro de la franquicia. Con su combinación de suspense, profundidad emocional y terror sobrenatural, El Conjuro 4, Últimos Ritos entrega un final memorable que honra el legado de los Warren y el atractivo duradero de la saga. El Conjuro 4, Últimos Ritos 2025, es la escalofriante conclusión de la querida saga de The Conjuring. Siguiendo a Ed y Lorraine Warren, la película se adentra en uno de sus casos más famosos, la posesión de los Smurl, combinando terror sobrenatural con una narrativa cargada de emociones. El Conjuro 4, Últimos Ritos marca el capítulo final de la franquicia de Conjuring, ofreciendo un desenlace emotivo a la historia de Ed y Lorraine Warren. Dirigida por Michael Chaves y protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga, la película se centra en la investigación real del caso de los Smurl en la década de 1980. Fecha de estreno: 5 de septiembre de 2025 en Estados Unidos. Duración: 135 minutos. Presupuesto: $55 millones. Taquilla: más de $421 millones a nivel mundial, convirtiéndola en la película más taquillera de la franquicia. Reparto: Patrick Wilson, Ed Warren, Vera Farmiga, Lorraine Warren, Mia Tomlinson, Judy Warren, Ben Hardy, Jack Smurl. Rebecca Calder, Janet Smurl. Director: Michael Chaves. Productores: James Wan, Peter Safran. Basada en El caso de los Smurl investigado por los Warren en 1986. Los críticos han ofrecido opiniones mixtas. Mientras algunos valoran la profundidad emocional y la narrativa centrada en los personajes, otros consideran que se aleja de los elementos tradicionales de terror de la franquicia. La película tiene un 62% de valoración en Rotten Tomatoes, situándose en el quinto puesto entre las 10 películas del universo de Conjuring. La trama entrelaza la pérdida personal de los Warren con su investigación de las aterradoras experiencias de la familia Smurl en West Pittston, Pensilvania. La película explora temas como el duelo, la familia y lo sobrenatural, culminando en un enfrentamiento climático con entidades malignas. El Conjuro 4, Últimos Ritos ofrece una mezcla de narrativa emocional y terror sobrenatural,
proporcionando una despedida adecuada a personajes tan queridos. Aunque quizás no ofrezca los sustos tradicionales que esperan los fans, su profundidad y enfoque en los personajes brindan una perspectiva única dentro de la franquicia. Con su combinación de suspense, profundidad emocional y terror sobrenatural, El Conjuro 4, Últimos Ritos entrega un final memorable que honra el legado de los Warren y el atractivo duradero de la saga. El Conjuro 4, Últimos Ritos 2025, es la escalofriante conclusión de la querida saga de The Conjuring. Siguiendo a Ed y Lorraine Warren, la película se adentra en uno de sus casos más famosos, la posesión de los Smurl, combinando terror sobrenatural con una narrativa cargada de emociones. El Conjuro 4, Últimos Ritos marca el capítulo final de la franquicia de Conjuring, ofreciendo un desenlace emotivo a la historia de Ed y Lorraine Warren. Dirigida por Michael Chaves y protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga, la película se centra en la investigación real del caso de los Smurl en la década de 1980. Fecha de estreno, 5 de septiembre de 2025 en Estados Unidos. Duración, 135 minutos. Presupuesto, $55 millones taquilla, más de $421 millones a nivel mundial, convirtiéndola en la película más taquillera de la franquicia. Reparto, Patrick Wilson, Ed Warren, Vera Farmiga, Lorraine Warren, Mia Tomlinson, Judy Warren, Ben Hardy, Jack Smurl. Rebecca Calder, Janet Smurl. Director, Michael Chaves. Productores, James Wan, Peter Safran. Basada en El caso de los Smurl investigado por los Warren en 1986. Los críticos han ofrecido opiniones mixtas. Mientras algunos valoran la profundidad emocional y la narrativa centrada en los personajes, otros consideran que se aleja de los elementos tradicionales de terror de la franquicia. La película tiene un 62% de valoración en Rotten Tomatoes, situándose en el quinto puesto entre las 10 películas del universo de Conjuring. La trama entrelaza la pérdida personal de los Warren con su investigación de las aterradoras experiencias de la familia Smurl en West Pittston, Pensilvania. La película explora temas como el duelo, la familia y lo sobrenatural, culminando en un enfrentamiento climático con entidades malignas. El Conjuro 4, Últimos Ritos ofrece una mezcla de narrativa emocional y terror sobrenatural, proporcionando una despedida adecuada a personajes tan queridos. Aunque quizás no ofrezca los sustos tradicionales que esperan los fans, su profundidad y enfoque en los personajes brindan una perspectiva única dentro de la franquicia. Con su combinación de suspense, profundidad emocional y terror sobrenatural, El Conjuro 4, Últimos Ritos entrega un final memorable que honra el legado de los Warren y el atractivo duradero de la saga. El Conjuro 4, Últimos Ritos 2025, es la escalofriante conclusión de la querida saga de The Conjuring. Siguiendo a Ed y Lorraine Warren, la película se adentra en uno de sus casos más famosos, la posesión de los Smurl, combinando terror sobrenatural con una narrativa cargada de emociones. El Conjuro 4, Últimos Ritos marca el capítulo final de la franquicia de Conjuring, ofreciendo un desenlace emotivo a la historia de Ed y Lorraine Warren. Dirigida por Michael Chaves y protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga, la película se centra en la investigación real del caso de los Smurl en la década de 1980. Fecha de estreno, 5 de septiembre de 2025 en Estados Unidos. Duración, 135 minutos. Presupuesto, $55 millones taquilla, más de $421 millones a nivel mundial, convirtiéndola en la película más taquillera de la franquicia. Reparto, Patrick Wilson, Ed Warren, Vera Farmiga, Lorraine Warren, Mia Tomlinson, Judy Warren, Ben Hardy, Jack Smurl. Rebecca Calder, Janet Smurl. Director, Michael Chaves. Productores, James Wan, Peter Safran. Basada en El caso de los Smurl investigado por los Warren en 1986. Los críticos han ofrecido opiniones mixtas. Mientras algunos valoran la profundidad emocional y la narrativa centrada en los personajes, otros consideran que se aleja de los elementos tradicionales de terror de la franquicia. La película tiene un 62% de valoración en Rotten Tomatoes, situándose en el quinto puesto entre las 10 películas del universo de Conjuring. La trama entrelaza la pérdida personal de los Warren con su investigación de las aterradoras experiencias de la familia Smurl en West Pittston, Pensilvania. La película explora temas como el duelo, la familia y lo sobrenatural, culminando en un enfrentamiento climático con entidades malignas. El Conjuro 4, Últimos Ritos ofrece una mezcla de narrativa emocional y terror sobrenatural, proporcionando una despedida adecuada a personajes tan queridos. Aunque quizás no ofrezca los sustos tradicionales que esperan los fans, su profundidad y enfoque en los personajes brindan una perspectiva única dentro de la franquicia.
Con su combinación de suspense, profundidad emocional y terror sobrenatural, El Conjuro 4, Últimos Ritos entrega un final memorable que honra el legado de los Warren y el atractivo duradero de la saga. El Conjuro 4, Últimos Ritos 2025, es la escalofriante conclusión de la querida saga de The Conjuring. Siguiendo a Ed y Lorraine Warren, la película se adentra en uno de sus casos más famosos, la posesión de los Smurl, combinando terror sobrenatural con una narrativa cargada de emociones. El Conjuro 4, Últimos Ritos marca el capítulo final de la franquicia de Conjuring, ofreciendo un desenlace emotivo a la historia de Ed y Lorraine Warren. Dirigida por Michael Chaves y protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga, la película se centra en la investigación real del caso de los Smurl en la década de 1980. Fecha de estreno: 5 de septiembre de 2025 en Estados Unidos. Duración: 135 minutos. Presupuesto: $55 millones. Taquilla: más de $421 millones a nivel mundial, convirtiéndola en la película más taquillera de la franquicia. Reparto: Patrick Wilson, Ed Warren, Vera Farmiga, Lorraine Warren, Mia Tomlinson, Judy Warren, Ben Hardy, Jack Smurl. Rebecca Calder, Janet Smurl. Director: Michael Chaves. Productores: James Wan, Peter Safran. Basada en El caso de los Smurl investigado por los Warren en 1986. Los críticos han ofrecido opiniones mixtas. Mientras algunos valoran la profundidad emocional y la narrativa centrada en los personajes, otros consideran que se aleja de los elementos tradicionales de terror de la franquicia. La película tiene un 62% de valoración en Rotten Tomatoes, situándose en el quinto puesto entre las 10 películas del universo de Conjuring. La trama entrelaza la pérdida personal de los Warren con su investigación de las aterradoras experiencias de la familia Smurl en West Pittston, Pensilvania. La película explora temas como el duelo, la familia y lo sobrenatural, culminando en un enfrentamiento climático con entidades malignas. El Conjuro 4, Últimos Ritos ofrece una mezcla de narrativa emocional y terror sobrenatural, proporcionando una despedida adecuada a personajes tan queridos. Aunque quizás no ofrezca los sustos tradicionales que esperan los fans, su profundidad y enfoque en los personajes brindan una perspectiva única dentro de la franquicia. Con su combinación de suspense, profundidad emocional y terror sobrenatural, El Conjuro 4, Últimos Ritos entrega un final memorable que honra el legado de los Warren y el atractivo duradero de la saga. El Conjuro 4, Últimos Ritos 2025, es la escalofriante conclusión de la querida saga de The Conjuring. Siguiendo a Ed y Lorraine Warren, la película se adentra en uno de sus casos más famosos, la posesión de los Smurl, combinando terror sobrenatural con una narrativa cargada de emociones. El Conjuro 4, Últimos Ritos marca el capítulo final de la franquicia de Conjuring, ofreciendo un desenlace emotivo a la historia de Ed y Lorraine Warren. Dirigida por Michael Chaves y protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga, la película se centra en la investigación real del caso de los Smurl en la década de 1980. Fecha de estreno: 5 de septiembre de 2025 en Estados Unidos. Duración: 135 minutos. Presupuesto: $55 millones. Taquilla: más de $421 millones a nivel mundial, convirtiéndola en la película más taquillera de la franquicia. Reparto: Patrick Wilson, Ed Warren, Vera Farmiga, Lorraine Warren, Mia Tomlinson, Judy Warren, Ben Hardy, Jack Smurl. Rebecca Calder, Janet Smurl. Director: Michael Chaves. Productores: James Wan, Peter Safran. Basada en El caso de los Smurl investigado por los Warren en 1986. Los críticos han ofrecido opiniones mixtas. Mientras algunos valoran la profundidad emocional y la narrativa centrada en los personajes, otros consideran que se aleja de los elementos tradicionales de terror de la franquicia. La película tiene un 62% de valoración en Rotten Tomatoes, situándose en el quinto puesto entre las 10 películas del universo de Conjuring. La trama entrelaza la pérdida personal de los Warren con su investigación de las aterradoras experiencias de la familia Smurl en West Pittston, Pensilvania. La película explora temas como el duelo, la familia y lo sobrenatural, culminando en un enfrentamiento climático con entidades malignas. El Conjuro 4, Últimos Ritos ofrece una mezcla de narrativa emocional y terror sobrenatural, proporcionando una despedida adecuada a personajes tan queridos. Aunque quizás no ofrezca los sustos tradicionales que esperan los fans, su profundidad y enfoque en los personajes brindan una perspectiva única dentro de la franquicia. Con su combinación de suspense, profundidad emocional y terror sobrenatural, El Conjuro 4, Últimos Ritos entrega un final memorable que honra el legado de los Warren y el atractivo duradero de la saga.
El Conjuro 4, Últimos Ritos 2025, es la escalofriante conclusión de la querida saga de The Conjuring. Siguiendo a Eddie Lorraine Warren, la película se adentra en uno de sus casos más famosos, la posesión de los Smurl, combinando terror sobrenatural con una narrativa cargada de emociones. El Conjuro 4, Últimos Ritos marca el capítulo final de la franquicia de Conjuring, ofreciendo un desenlace emotivo a la historia de Eddie Lorraine Warren. Dirigida por Michael Chaves y protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga, la película se centra en la investigación real del caso de los Smurl en la década de 1980. Fecha de estreno: 5 de septiembre de 2025 en Estados Unidos. Duración: 135 minutos. Presupuesto: $55 millones. Taquilla: más de $421 millones a nivel mundial, convirtiéndola en la película más taquillera de la franquicia. Reparto: Patrick Wilson, Ed Warren, Vera Farmiga, Lorraine Warren, Mia Tomlinson, Judy Warren, Ben Hardy, Jack Smurl. Rebecca Calder, Janet Smurl. Director: Michael Chaves. Productores: James Wan, Peter Safran. Basada en el caso de los Smurl investigado por los Warren en 1986. Los críticos han ofrecido opiniones mixtas. Mientras algunos valoran la profundidad emocional y la narrativa centrada en los personajes, otros consideran que se aleja de los elementos tradicionales de terror de la franquicia. La película tiene un 62% de valoración en Rotten Tomatoes, situándose en el quinto puesto entre las 10 películas del universo de Conjuring. La trama entrelaza la pérdida personal de los Warren con su investigación de las aterradoras experiencias de la familia Smurl en West Pittston, Pensilvania. La película explora temas como el duelo, la familia y lo sobrenatural, culminando en un enfrentamiento climático con entidades malignas. El Conjuro 4, Últimos Ritos ofrece una mezcla de narrativa emocional y terror sobrenatural, proporcionando una despedida adecuada a personajes tan queridos. Aunque quizás no ofrezca los sustos tradicionales que esperan los fans, su profundidad y enfoque en los personajes brindan una perspectiva única dentro de la franquicia. Con su combinación de suspense, profundidad emocional y terror sobrenatural, El Conjuro 4, Últimos Ritos entrega un final memorable que honra el legado de los Warren y el atractivo duradero de la saga. El Conjuro 4, Últimos Ritos 2025, es la escalofriante conclusión de la querida saga de The Conjuring. Siguiendo a Eddie Lorraine Warren, la película se adentra en uno de sus casos más famosos, la posesión de los Smurl, combinando terror sobrenatural con una narrativa cargada de emociones. El Conjuro 4, Últimos Ritos marca el capítulo final de la franquicia de Conjuring, ofreciendo un desenlace emotivo a la historia de Ed y Lorraine Warren. Dirigida por Michael Chaves y protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga, la película se centra en la investigación real del caso de los Smurl en la década de 1980. Fecha de estreno: 5 de septiembre de 2025 en Estados Unidos. Duración: 135 minutos. Presupuesto: $55 millones. Taquilla: más de $421 millones a nivel mundial, convirtiéndola en la película más taquillera de la franquicia. Reparto: Patrick Wilson, Ed Warren, Vera Farmiga, Lorraine Warren, Mia Tomlinson, Judy Warren, Ben Hardy, Jack Smurl. Rebecca Calder, Janet Smurl. Director: Michael Chaves. Productores: James Wan, Peter Safran. Basada en el caso de los Smurl investigado por los Warren en 1986. Los críticos han ofrecido opiniones mixtas. Mientras algunos valoran la profundidad emocional y la narrativa centrada en los personajes, otros consideran que se aleja de los elementos tradicionales de terror de la franquicia. La película tiene un 62% de valoración en Rotten Tomatoes, situándose en el quinto puesto entre las 10 películas del universo de Conjuring. La trama entrelaza la pérdida personal de los Warren con su investigación de las aterradoras experiencias de la familia Smurl en West Pittston, Pensilvania. La película explora temas como el duelo, la familia y lo sobrenatural, culminando en un enfrentamiento climático con entidades malignas. El Conjuro 4, Últimos Ritos ofrece una mezcla de narrativa emocional y terror sobrenatural, proporcionando una despedida adecuada a personajes tan queridos. Aunque quizás no ofrezca los sustos tradicionales que esperan los fans, su profundidad y enfoque en los personajes brindan una perspectiva única dentro de la franquicia. Con su combinación de suspense, profundidad emocional y terror sobrenatural, El Conjuro 4, Últimos Ritos entrega un final memorable que honra el legado de los Warren y el atractivo duradero de la saga. El Conjuro 4, Últimos Ritos 2025, es la escalofriante conclusión de la querida saga de The Conjuring. Siguiendo a Eddie Lorraine Warren, la película se adentra en uno de sus casos más famosos,
la posesión de los Smurl, combinando terror sobrenatural con una narrativa cargada de emociones. El Conjuro 4, Últimos Ritos marca el capítulo final de la franquicia de Conjuring, ofreciendo un desenlace emotivo a la historia de Ed y Lorraine Warren. Dirigida por Michael Chaves y protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga, la película se centra en la investigación real del caso de los Smurl en la década de 1980. Fecha de estreno: 5 de septiembre de 2025 en Estados Unidos. Duración: 135 minutos. Presupuesto: $55 millones. Taquilla: más de $421 millones a nivel mundial, convirtiéndola en la película más taquillera de la franquicia. Reparto: Patrick Wilson, Ed Warren, Vera Farmiga, Lorraine Warren, Mia Tomlinson, Judy Warren, Ben Hardy, Jack Smurl. Rebecca Calder, Janet Smurl. Director: Michael Chaves. Productores: James Wan, Peter Safran. Basada en el caso de los Smurl investigado por los Warren en 1986. Los críticos han ofrecido opiniones mixtas. Mientras algunos valoran la profundidad emocional y la narrativa centrada en los personajes, otros consideran que se aleja de los elementos tradicionales de terror de la franquicia. La película tiene un 62% de valoración en Rotten Tomatoes, situándose en el quinto puesto entre las 10 películas del universo de Conjuring. La trama entrelaza la pérdida personal de los Warren con su investigación de las aterradoras experiencias de la familia Smurl en West Pittston, Pensilvania. La película explora temas como el duelo, la familia y lo sobrenatural, culminando en un enfrentamiento climático con entidades malignas. El Conjuro 4, Últimos Ritos ofrece una mezcla de narrativa emocional y terror sobrenatural, proporcionando una despedida adecuada a personajes tan queridos. Aunque quizás no ofrezca los sustos tradicionales que esperan los fans, su profundidad y enfoque en los personajes brindan una perspectiva única dentro de la franquicia. Con su combinación de suspense, profundidad emocional y terror sobrenatural, El Conjuro 4, Últimos Ritos entrega un final memorable que honra el legado de los Warren y el atractivo duradero de la saga. El Conjuro 4, Últimos Ritos 2025, es la escalofriante conclusión de la querida saga de The Conjuring. Siguiendo a Ed y Lorraine Warren, la película se adentra en uno de sus casos más famosos, la posesión de los Smurl, combinando terror sobrenatural con una narrativa cargada de emociones. El Conjuro 4, Últimos Ritos marca el capítulo final de la franquicia de Conjuring, ofreciendo un desenlace emotivo a la historia de Ed y Lorraine Warren. Dirigida por Michael Chaves y protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga, la película se centra en la investigación real del caso de los Smurl en la década de 1980. Fecha de estreno: 5 de septiembre de 2025 en Estados Unidos. Duración: 135 minutos. Presupuesto: $55 millones. Taquilla: más de $421 millones a nivel mundial, convirtiéndola en la película más taquillera de la franquicia. Reparto: Patrick Wilson, Ed Warren, Vera Farmiga, Lorraine Warren, Mia Tomlinson, Judy Warren, Ben Hardy, Jack Smurl. Rebecca Calder, Janet Smurl. Director: Michael Chaves. Productores: James Wan, Peter Safran. Basada en el caso de los Smurl investigado por los Warren en 1986. Los críticos han ofrecido opiniones mixtas. Mientras algunos valoran la profundidad emocional y la narrativa centrada en los personajes, otros consideran que se aleja de los elementos tradicionales de terror de la franquicia. La película tiene un 62% de valoración en Rotten Tomatoes, situándose en el quinto puesto entre las 10 películas del universo de Conjuring. La trama entrelaza la pérdida personal de los Warren con su investigación de las aterradoras experiencias de la familia Smurl en West Pittston, Pensilvania. La película explora temas como el duelo, la familia y lo sobrenatural, culminando en un enfrentamiento climático con entidades malignas. El Conjuro 4, Últimos Ritos ofrece una mezcla de narrativa emocional y terror sobrenatural, proporcionando una despedida adecuada a personajes tan queridos. Aunque quizás no ofrezca los sustos tradicionales que esperan los fans, su profundidad y enfoque en los personajes brindan una perspectiva única dentro de la franquicia. Con su combinación de suspense, profundidad emocional y terror sobrenatural, El Conjuro 4, Últimos Ritos entrega un final memorable que honra el legado de los Warren y el atractivo duradero de la saga. El Conjuro 4, Últimos Ritos 2025, es la escalofriante conclusión de la querida saga de The Conjuring. Siguiendo a Ed y Lorraine Warren, la película se adentra en uno de sus casos más famosos, la posesión de los Smurl, combinando terror sobrenatural con una narrativa cargada de emociones. El Conjuro 4, Últimos Ritos marca el capítulo final de la franquicia de Conjuring,
ofreciendo un desenlace emotivo a la historia de Ed y Lorraine Warren. Dirigida por Michael Chaves y protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga, la película se centra en la investigación real del caso de los Smurl en la década de 1980. Fecha de estreno: 5 de septiembre de 2025 en Estados Unidos. Duración: 135 minutos. Presupuesto: $55 millones. Taquilla: más de $421 millones a nivel mundial, convirtiéndola en la película más taquillera de la franquicia. Reparto: Patrick Wilson, Ed Warren, Vera Farmiga, Lorraine Warren, Mia Tomlinson, Judy Warren, Ben Hardy, Jack Smurl. Rebecca Calder, Janet Smurl. Director: Michael Chaves. Productores: James Wan, Peter Safran. Basada en el caso de los Smurl investigado por los Warren en 1986. Los críticos han ofrecido opiniones mixtas. Mientras algunos valoran la profundidad emocional y la narrativa centrada en los personajes, otros consideran que se aleja de los elementos tradicionales de terror de la franquicia. La película tiene un 62% de valoración en Rotten Tomatoes, situándose en el quinto puesto entre las 10 películas del universo de Conjuring. La trama entrelaza la pérdida personal de los Warren con su investigación de las aterradoras experiencias de la familia Smurl en West Pittston, Pensilvania. La película explora temas como el duelo, la familia y lo sobrenatural, culminando en un enfrentamiento climático con entidades malignas. El Conjuro 4, Últimos Ritos ofrece una mezcla de narrativa emocional y terror sobrenatural, proporcionando una despedida adecuada a personajes tan queridos. Aunque quizás no ofrezca los sustos tradicionales que esperan los fans, su profundidad y enfoque en los personajes brindan una perspectiva única dentro de la franquicia. Con su combinación de suspense, profundidad emocional y terror sobrenatural, El Conjuro 4, Últimos Ritos entrega un final memorable que honra el legado de los Warren y el atractivo duradero de la saga. El Conjuro 4, Últimos Ritos 2025 es la escalofriante conclusión de la querida saga de The Conjuring. Siguiendo a Ed y Lorraine Warren, la película se adentra en uno de sus casos más famosos, la posesión de los Smurl, combinando terror sobrenatural con una narrativa cargada de emociones. El Conjuro 4, Últimos Ritos marca el capítulo final de la franquicia de Conjuring, ofreciendo un desenlace emotivo a la historia de Ed y Lorraine Warren. Dirigida por Michael Chaves y protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga, la película se centra en la investigación real del caso de los Smurl en la década de 1980. Fecha de estreno: 5 de septiembre de 2025 en Estados Unidos. Duración: 135 minutos. Presupuesto: $55 millones. Taquilla: más de $421 millones a nivel mundial, convirtiéndola en la película más taquillera de la franquicia. Reparto: Patrick Wilson, Ed Warren, Vera Farmiga, Lorraine Warren, Mia Tomlinson, Judy Warren, Ben Hardy, Jack Smurl. Rebecca Calder, Janet Smurl. Director: Michael Chaves. Productores: James Wan, Peter Safran. Basada en el caso de los Smurl investigado por los Warren en 1986. Los críticos han ofrecido opiniones mixtas. Mientras algunos valoran la profundidad emocional y la narrativa centrada en los personajes, otros consideran que se aleja de los elementos tradicionales de terror de la franquicia. La película tiene un 62% de valoración en Rotten Tomatoes, situándose en el quinto puesto entre las 10 películas del universo de Conjuring. La trama entrelaza la pérdida personal de los Warren con su investigación de las aterradoras experiencias de la familia Smurl en West Pittston, Pensilvania. La película explora temas como el duelo, la familia y lo sobrenatural, culminando en un enfrentamiento climático con entidades malignas. El Conjuro 4, Últimos Ritos ofrece una mezcla de narrativa emocional y terror sobrenatural, proporcionando una despedida adecuada a personajes tan queridos. Aunque quizás no ofrezca los sustos tradicionales que esperan los fans, su profundidad y enfoque en los personajes brindan una perspectiva única dentro de la franquicia. Con su combinación de suspense, profundidad emocional y terror sobrenatural, El Conjuro 4, Últimos Ritos entrega un final memorable que honra el legado de los Warren y el atractivo duradero de la saga. El Conjuro 4, Últimos Ritos 2025 es la escalofriante conclusión de la querida saga de The Conjuring. Siguiendo a Ed y Lorraine Warren, la película se adentra en uno de sus casos más famosos, la posesión de los Smurl, combinando terror sobrenatural con una narrativa cargada de emociones. El Conjuro 4, Últimos Ritos marca el capítulo final de la franquicia de Conjuring, ofreciendo un desenlace emotivo a la historia de Ed y Lorraine Warren. Dirigida por Michael Chaves y protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga,
La película se centra en la investigación real del caso de los Smurl en la década de 1980. Fecha de estreno: 5 de septiembre de 2025 en Estados Unidos. Duración: 135 minutos. Presupuesto: $55 millones. Taquilla: más de $421 millones a nivel mundial, convirtiéndola en la película más taquillera de la franquicia. Reparto: Patrick Wilson, Ed Warren, Vera Farmiga, Lorraine Warren, Mia Tomlinson, Judy Warren, Ben Hardy, Jack Smurl, Rebecca Calder, Janet Smurl. Director: Michael Chaves. Productores: James Wan, Peter Safran. Basada en el caso de los Smurl investigado por los Warren en 1986. Los críticos han ofrecido opiniones mixtas. Mientras algunos valoran la profundidad emocional y la narrativa centrada en los personajes, otros consideran que se aleja de los elementos tradicionales de terror de la franquicia. La película tiene un 62% de valoración en Rotten Tomatoes, situándose en el quinto puesto entre las 10 películas del universo de Conjuring. La trama entrelaza la pérdida personal de los Warren con su investigación de las aterradoras experiencias de la familia Smurl en West Pittston, Pensilvania. La película explora temas como el duelo, la familia y lo sobrenatural, culminando en un enfrentamiento climático con entidades malignas. El Conjuro 4, Últimos Ritos ofrece una mezcla de narrativa emocional y terror sobrenatural, proporcionando una despedida adecuada a personajes tan queridos. Aunque quizás no ofrezca los sustos tradicionales que esperan los fans, su profundidad y enfoque en los personajes brindan una perspectiva única dentro de la franquicia. Con su combinación de suspense, profundidad emocional y terror sobrenatural, El Conjuro 4, Últimos Ritos entrega un final memorable que honra el legado de los Warren y el atractivo duradero de la saga. El Conjuro 4, Últimos Ritos 2025 es la escalofriante conclusión de la querida saga de The Conjuring. Siguiendo a Ed y Lorraine Warren, la película se adentra en uno de sus casos más famosos, la posesión de los Smurl, combinando terror sobrenatural con una narrativa cargada de emociones. El Conjuro 4, Últimos Ritos marca el capítulo final de la franquicia de Conjuring, ofreciendo un desenlace emotivo a la historia de Ed y Lorraine Warren. Dirigida por Michael Chaves y protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga, la película se centra en la investigación real del caso de los Smurl en la década de 1980. Fecha de estreno: 5 de septiembre de 2025 en Estados Unidos. Duración: 135 minutos. Presupuesto: $55 millones. Taquilla: más de $421 millones a nivel mundial, convirtiéndola en la película más taquillera de la franquicia. Reparto: Patrick Wilson, Ed Warren, Vera Farmiga, Lorraine Warren, Mia Tomlinson, Judy Warren, Ben Hardy, Jack Smurl, Rebecca Calder, Janet Smurl. Director: Michael Chaves. Productores: James Wan, Peter Safran. Basada en el caso de los Smurl investigado por los Warren en 1986. Los críticos han ofrecido opiniones mixtas. Mientras algunos valoran la profundidad emocional y la narrativa centrada en los personajes, otros consideran que se aleja de los elementos tradicionales de terror de la franquicia. La película tiene un 62% de valoración en Rotten Tomatoes, situándose en el quinto puesto entre las 10 películas del universo de Conjuring. La trama entrelaza la pérdida personal de los Warren con su investigación de las aterradoras experiencias de la familia Smurl en West Pittston, Pensilvania. La película explora temas como el duelo, la familia y lo sobrenatural, culminando en un enfrentamiento climático con entidades malignas. El Conjuro 4, Últimos Ritos ofrece una mezcla de narrativa emocional y terror sobrenatural, proporcionando una despedida adecuada a personajes tan queridos. Aunque quizás no ofrezca los sustos tradicionales que esperan los fans, su profundidad y enfoque en los personajes brindan una perspectiva única dentro de la franquicia. Con su combinación de suspense, profundidad emocional y terror sobrenatural, El Conjuro 4, Últimos Ritos entrega un final memorable que honra el legado de los Warren y el atractivo duradero de la saga. El Conjuro 4, Últimos Ritos 2025 es la escalofriante conclusión de la querida saga de The Conjuring. Siguiendo a Ed y Lorraine Warren, la película se adentra en uno de sus casos más famosos, la posesión de los Smurl, combinando terror sobrenatural con una narrativa cargada de emociones. El Conjuro 4, Últimos Ritos marca el capítulo final de la franquicia de Conjuring, ofreciendo un desenlace emotivo a la historia de Ed y Lorraine Warren. Dirigida por Michael Chaves y protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga, la película se centra en la investigación real del caso de los Smurl en la década de 1980. Fecha de estreno: 5 de septiembre de 2025 en Estados Unidos. Duración:
135 minutos presupuesto, 55 millones de dólares taquilla, más de 421 millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndola en la película más taquillera de la franquicia. Reparto: Patrick Wilson, Ed Warren, Vera Farmiga, Lorraine Warren, Mia Tomlinson, Judy Warren, Ben Hardy, Jack Smurl, Rebecca Calder, Janet Smurl director, Michael Chávez productores, James Wan, Peter Safran basada en El caso de los Smurl investigado por los Warren en 1986. Los críticos han ofrecido opiniones mixtas. Mientras algunos valoran la profundidad emocional y la narrativa centrada en los personajes, otros consideran que se aleja de los elementos tradicionales de terror de la franquicia. La película tiene un 62% de valoración en Rotten Tomatoes, situándose en el quinto puesto entre las 10 películas del universo de Conjuring. La trama entrelaza la pérdida personal de los Warren con su investigación de las aterradoras experiencias de la familia Smurl en West Pittston, Pensilvania. La película explora temas como el duelo, la familia y lo sobrenatural, culminando en un enfrentamiento climático con entidades malignas. El Conjuro 4, Últimos Ritos ofrece una mezcla de narrativa emocional y terror sobrenatural, proporcionando una despedida adecuada a personajes tan queridos. Aunque quizás no ofrezca los sustos tradicionales que esperan los fans, su profundidad y enfoque en los personajes brindan una perspectiva única dentro de la franquicia. Con su combinación de suspense, profundidad emocional y terror sobrenatural, El Conjuro 4, Últimos Ritos entrega un final memorable que honra el legado de los Warren y el atractivo duradero de la saga. El Conjuro 4, Últimos Ritos 2025, es la escalofriante conclusión de la querida saga de The Conjuring. Siguiendo a Ed y Lorraine Warren, la película se adentra en uno de sus casos más famosos, la posesión de los Smurl, combinando terror sobrenatural con una narrativa cargada de emociones. El Conjuro 4, Últimos Ritos marca el capítulo final de la franquicia de Conjuring, ofreciendo un desenlace emotivo a la historia de Ed y Lorraine Warren. Dirigida por Michael Chávez y protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga, la película se centra en la investigación real del caso de los Smurl en la década de 1980. Fecha de estreno: 5 de septiembre de 2025 en Estados Unidos. Duración: 135 minutos. Presupuesto: 55 millones de dólares. Taquilla: más de 421 millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndola en la película más taquillera de la franquicia. Reparto: Patrick Wilson, Ed Warren, Vera Farmiga, Lorraine Warren, Mia Tomlinson, Judy Warren, Ben Hardy, Jack Smurl, Rebecca Calder, Janet Smurl director, Michael Chávez productores, James Wan, Peter Safran basada en El caso de los Smurl investigado por los Warren en 1986. Los críticos han ofrecido opiniones mixtas. Mientras algunos valoran la profundidad emocional y la narrativa centrada en los personajes, otros consideran que se aleja de los elementos tradicionales de terror de la franquicia. La película tiene un 62% de valoración en Rotten Tomatoes, situándose en el quinto puesto entre las 10 películas del universo de Conjuring. La trama entrelaza la pérdida personal de los Warren con su investigación de las aterradoras experiencias de la familia Smurl en West Pittston, Pensilvania. La película explora temas como el duelo, la familia y lo sobrenatural, culminando en un enfrentamiento climático con entidades malignas. El Conjuro 4, Últimos Ritos ofrece una mezcla de narrativa emocional y terror sobrenatural, proporcionando una despedida adecuada a personajes tan queridos. Aunque quizás no ofrezca los sustos tradicionales que esperan los fans, su profundidad y enfoque en los personajes brindan una perspectiva única dentro de la franquicia. Con su combinación de suspense, profundidad emocional y terror sobrenatural, El Conjuro 4, Últimos Ritos entrega un final memorable que honra el legado de los Warren y el atractivo duradero de la saga. El Conjuro 4, Últimos Ritos 2025, es la escalofriante conclusión de la querida saga de The Conjuring. Siguiendo a Ed y Lorraine Warren, la película se adentra en uno de sus casos más famosos, la posesión de los Smurl, combinando terror sobrenatural con una narrativa cargada de emociones. El Conjuro 4, Últimos Ritos marca el capítulo final de la franquicia de Conjuring, ofreciendo un desenlace emotivo a la historia de Ed y Lorraine Warren. Dirigida por Michael Chávez y protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga, la película se centra en la investigación real del caso de los Smurl en la década de 1980. Fecha de estreno: 5 de septiembre de 2025 en Estados Unidos. Duración: 135 minutos. Presupuesto: 55 millones de dólares. Taquilla:
más de 421 millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndola en la película más taquillera de la franquicia. Reparto: Patrick Wilson, Ed Warren, Vera Farmiga, Lorraine Warren, Mia Tomlinson, Judy Warren, Ben Hardy, Jack Smurl, Rebecca Calder, Janet Smurl. Director: Michael Chávez. Productores: James Wan, Peter Safran. Basada en el caso de los Smurl investigado por los Warren en 1986. Los críticos han ofrecido opiniones mixtas. Mientras algunos valoran la profundidad emocional y la narrativa centrada en los personajes, otros consideran que se aleja de los elementos tradicionales de terror de la franquicia. La película tiene un 62% de valoración en Rotten Tomatoes, situándose en el quinto puesto entre las 10 películas del universo de Conjuring. La trama entrelaza la pérdida personal de los Warren con su investigación de las aterradoras experiencias de la familia Smurl en West Pittston, Pensilvania. La película explora temas como el duelo, la familia y lo sobrenatural, culminando en un enfrentamiento climático con entidades malignas. El Conjuro 4, Últimos Ritos ofrece una mezcla de narrativa emocional y terror sobrenatural, proporcionando una despedida adecuada a personajes tan queridos. Aunque quizás no ofrezca los sustos tradicionales que esperan los fans, su profundidad y enfoque en los personajes brindan una perspectiva única dentro de la franquicia. Con su combinación de suspense, profundidad emocional y terror sobrenatural, El Conjuro 4, Últimos Ritos entrega un final memorable que honra el legado de los Warren y el atractivo duradero de la saga. El Conjuro 4, Últimos Ritos 2025 es la escalofriante conclusión de la querida saga de The Conjuring. Siguiendo a Ed y Lorraine Warren, la película se adentra en uno de sus casos más famosos, la posesión de los Smurl, combinando terror sobrenatural con una narrativa cargada de emociones. El Conjuro 4, Últimos Ritos marca el capítulo final de la franquicia de Conjuring, ofreciendo un desenlace emotivo a la historia de Ed y Lorraine Warren. Dirigida por Michael Chávez y protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga, la película se centra en la investigación real del caso de los Smurl en la década de 1980. Fecha de estreno: 5 de septiembre de 2025 en Estados Unidos. Duración: 135 minutos. Presupuesto: $55 millones. Taquilla: más de 421 millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndola en la película más taquillera de la franquicia. Reparto: Patrick Wilson, Ed Warren, Vera Farmiga, Lorraine Warren, Mia Tomlinson, Judy Warren, Ben Hardy, Jack Smurl, Rebecca Calder, Janet Smurl. Director: Michael Chávez. Productores: James Wan, Peter Safran. Basada en el caso de los Smurl investigado por los Warren en 1986. Los críticos han ofrecido opiniones mixtas. Mientras algunos valoran la profundidad emocional y la narrativa centrada en los personajes, otros consideran que se aleja de los elementos tradicionales de terror de la franquicia. La película tiene un 62% de valoración en Rotten Tomatoes, situándose en el quinto puesto entre las 10 películas del universo de Conjuring. La trama entrelaza la pérdida personal de los Warren con su investigación de las aterradoras experiencias de la familia Smurl en West Pittston, Pensilvania. La película explora temas como el duelo, la familia y lo sobrenatural, culminando en un enfrentamiento climático con entidades malignas. El Conjuro 4, Últimos Ritos ofrece una mezcla de narrativa emocional y terror sobrenatural, proporcionando una despedida adecuada a personajes tan queridos. Aunque quizás no ofrezca los sustos tradicionales que esperan los fans, su profundidad y enfoque en los personajes brindan una perspectiva única dentro de la franquicia. Con su combinación de suspense, profundidad emocional y terror sobrenatural, El Conjuro 4, Últimos Ritos entrega un final memorable que honra el legado de los Warren y el atractivo duradero de la saga.